Es 31 de diciembre, nos llegó el fin de año, pero también con la preocupación latente y con la incertidumbre de cuál va a ser el escenario político, social y económico de 2021 para el territorio nacional. El análisis es completamente necesario a esta hora de la jornada, 8:02 de la mañana. Aquí comienza la última media hora de Primera Página. Me acompaña Edgar Rodríguez, es el actual secretario general de la Unidad Popular Venezolana, de la UPV. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por la invitación a este importante programa. A usted por acompañarnos, además para cerrar el año, digamos, con un balance, con un panorama político de lo que ocurrió en 2020 y ver qué es lo que se puede esperar para 2021, además con la instalación dentro de 6 días de la Asamblea Nacional. Bueno, esto es algo muy importante para el país, para la patria. La nueva Asamblea Nacional debe entrar a legislar en pro de los beneficios del pueblo. Ese, además, ha sido uno de los llamados que ustedes han hecho desde Unidad Popular Venezolana a los diputados electos. Sí, por supuesto. Para nadie es un secreto que esta asamblea que está por finiquitar no legisló, se abocó a otras labores que no en contra del país, de la patria. Esperamos que esta nueva asamblea, de verdad, y sé que va a ser así, va a legislar en pro de las verdaderas necesidades. Nosotros como Unidad Popular Venezolana dictaminamos algunas líneas que le vamos a presentar a esta Asamblea Nacional. 5 puntos importantes que son, trascendentales. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Hay un punto de suprema importancia que es la protección del salario del trabajador, de los trabajadores de nuestra patria. Anclarlo al petro y cada 2 meses hacerle un seguimiento. Está anclado al petro, pero inicialmente a la base, a la que no fluctúa. Sí, ok. Y ¿cómo hay que creemos nosotros? Porque eso se discutió en el Congreso. Cada 2 meses hacerle un seguimiento según vaya la devaluación, para poderlo poner acorde y restablecer el salario. Para nadie es un secreto, el salario está minimizado, pero debido a estas sanciones que no han podido, el ingreso petrolero está en el piso y eso influye en la inversión que el Estado debe hacer. El segundo punto que nosotros le entregamos a nuestro presidente Nicolás Maduro es el tema de que esta asamblea, por juramentarse, debe nombrar una comisión multidisciplinaria para ir a la defensa de la patria en lo internacional. Estas sanciones inhumanas son injustas, ilegales. Nosotros exigimos en el segundo punto de este Congreso, que se hizo el 29 y 30 de octubre, que fue público y notorio. El segundo punto es de relevancia porque nosotros allí le vamos a exigir a esta asamblea que nombre esa comisión y vaya a la defensa ante la ONU, ante la Comunidad Europea y ante las demás instancias internacionales para defendernos de esas sanciones. ¿Cómo lo van a hacer? Técnica y jurídicamente. Y técnicamente, ¿cómo pudiese ser todo esto que está ocurriendo? O lo que se avisora que ocurra, teniendo en cuenta la posible creación de esta comisión interdisciplinaria a plano ya internacional, cuando hay, por ejemplo, más de 50 naciones que no han reconocido las elecciones del anterior 6 de diciembre, muchas de ellas integran organismos multilaterales, OEA, por ejemplo, pero con mayor preponderancia que la OEA está la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pudiese pasar entonces con la creación de este organismo multidisciplinario? No, yo creo que la ley es lo justo. La ONU tiene mecanismos. La ONU fue creada para eso, para velar por la seguridad de todos los países del mundo, no para usurpar a un país. Hay mecanismos y leyes internacionales en los cuales nosotros nos podemos basar. ¿Ves? Estas sanciones son ilegales, no tienen ningún asidero lógico. ¿Bien? Que porque tú me caes mal, yo te voy a trancar todo, lo que nos están haciendo nosotros. Y por eso esta comisión multidisciplinaria deben también participar aquí los diputados de la oposición. ¿Fueron bien recibidas estas propuestas? Sí, fueron bien recibidas y esperamos nosotros consignarla este 5 de enero en la juramentación. ¿Cuál es el tercer punto? El primero bien tiene que ver con la economía, el ajuste salarial. El segundo tiene que ver además con el plano internacional. ¿El tercero? El tercero es la reactivación del aparato productivo. Producción nacional. Sí, pero eso también va a depender de esta lucha.
porque para nadie es un secreto, el aparato productivo viene anclado a esas sanciones. Se nos prohíbe la tecnología, los bienes y servicios, que eso redunda en la producción nacional. Hay mucha tecnología que no es nuestra, y está que centrada, depende por de ejemplo, Estados Unidos, de Canadá, y ese bloqueo nos ha impedido. Miren el tema eléctrico. Está centrado, por ejemplo, esta propuesta de la reactivación del aparato productivo nacional con la puesta en marcha de la ley antibloqueo que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, la ley antibloqueo es algo de suprema importancia, porque le da más libertad de buscar fórmulas para cómo paliamos lo que hemos hecho este año. El presidente Nicolás Maduro ha sido un batallador, ¿ve? Porque con todas esas sanciones, con poco, ha hecho mucho. Ahí está el tema del COVID, que con unas sanciones inhumanas ha sido difícil accesar a medicamentos. Eso está prohibido en la ONU. ¿Por qué no se ejecutan esas leyes en la ONU? Entonces, por eso es que esta comisión multidisciplinaria debe ir al plano internacional a la lucha para deslastrarnos, para quitarnos esas sanciones. ¿Y el cuarto punto de esta propuesta cuál es? El cuarto punto viene con respecto a la organización, ¿no? ¿Organización política nacional o qué clase de organización? No. O sea, nosotros en la Asamblea Nacional se deben aprobar mecanismos donde la gente que va, o los diputados como hicieron este año, fueron a un país, a la ONU, a la comunidad internacional, a pedir sanciones en contra de nosotros. En el cuarto punto, eso lo estamos haciendo énfasis en eso, en que se debe castigar a esa gente y deben haber reglamentos en esa asamblea que no permita lo que hizo la asamblea anterior. Ir a la ONU a pedir sanciones e incluso intervenciones. Si llegara a pasar una intervención, vamos a dar un ejemplo, una bomba no va a distinguir entre si eres chavista o eres la oposición. Entonces, esa clase de situaciones debe ser castigada desde allí. Y en ello precisamente han coincidido los crear un diputados electos de la mecanismo oposición allí dentro de la Asamblea que no permita eso, ¿ve? Y el quinto punto es las sanciones a estos ciudadanos. Debe haber una responsabilidad. Van ligados. Sí, van ligados. Pero el punto 5 es importante porque se deben tomar medidas con lo que pasó estos 5 años. Estos 5 años se perdieron. Bueno, en el momento que asumieron la Asamblea, estos ciudadanos se abocaron no, Nicolás Maduro Moro en 6 meses está fuera del poder. La Asamblea no fue elegida para eso. O sea, perdieron su tiempo. Y defraudaron a quienes votaron por ellos, porque realmente defraudaron a su gente y se abocaron a un plan golpista que es reconocido. Se perdió el tiempo, es por eso esperamos que esta asamblea, y estamos muy positivos en eso, sabemos que esta asamblea va a legislar en pro de la patria. Aun cuando hay diputados reelectos que también estaban haciendo política dentro de la Asamblea Nacional que fue electa en 2015. Sí, pero ellos tienen un ejemplo. ¿Cómo le fue a ellos en este caso? Salieron con las tablas en la cabeza, en pocas palabras. ¿Bien? Y ellos saben que tienen que sincerizar la política. Ellos tienen que ir, vamos a debatir las leyes que realmente necesita el país. ¿Sí? No, el país no necesita unas sanciones. Las sanciones aquí nos afectan a todos, a clase media y por supuesto al que está abajo va a afectar más. Entonces creo yo que esta asamblea va a darle resultados positivos a la patria, porque esta oposición que ganó es tiene más coherencia. Hay aún incluso actividad política del otro sector, de la oposición, que no está integrando ahora este nuevo periodo o que no va a integrar este periodo que comienza el 5 de enero. Y hace solamente un día el propio Tribunal Supremo de Justicia anulaba la decisión de la directiva de la Asamblea que está por salir de extender todo este periodo. ¿Qué puede ocurrir ciertamente si esta acción es desacatada? Digo, la acción del TSJ, que declara como nula esta acción, si es puesta en desacato y si se mantienen estas diferentes reuniones o estos llamados por parte de la oposición, como ya lo hizo, por ejemplo, Juan Guaidó, cuando aseguró que a partir del 5 de enero tenían que darse nuevas acciones de calle. No, yo creo que eso no tiene asidero legal, en el marco legal.
esa asamblea el 4 de enero queda abolida. La asamblea que va a asumir el 5 está legalmente como manda la Constitución, como manda nuestras leyes, o sea, y como manda un el Consejo Nacional Electoral, que es el máximo, y se hizo con toda la transparencia. Aquí vinieron veedores internacionales, o sea, estamos a derecho, está a derecho. Incluso los diputados de la oposición que ganaron están claros que es la verdad y es la realidad. Son pataleos de abogados. Para nadie es un secreto que la mayor parte de esa oposición, como nosotros le decimos, una oposición rancia, venía siendo financiada desde afuera por el imperio norteamericano, por la CIA. Allí están los desfalcos. Lo que pasó allí en la frontera. Allí se robaron una cantidad de dinero y... Dentro de las exigencias de justicia que integra, bueno, y que van de la mano, el cuarto y el quinto punto de estas propuestas están, por ejemplo, sanciones para estas acciones de las que está hablando. Por ejemplo, el tema del concierto Aid Life en frontera entre Colombia y Venezuela. Claro, deben haber sanciones, deben haber responsabilidades. O sea, ya nosotros aquí en el quinto punto estamos exigiendo que se investigue como tiene que ser, como manda nuestra ley, la Constitución. O sea, porque tampoco le podemos violentar los derechos porque ellos sean opositores, pero eso es público y es notorio, o sea, ir a otro... Una jornada informativa, una jornada noticiosa bastante ardua, no por ser fin de año prácticamente las noticias cesan, si bien el escenario político internacional y también el escenario y el panorama político nacional se hace justamente necesario tratar de, uno, comprenderlo, dos, entenderlo, ¿no? También la acotación. Allí pues se hace necesario el análisis correspondiente. Para ello me acompaña Edgar Rodríguez, secretario general nacional de la Unidad Popular Venezolana. Edgar, antes de la pausa estábamos hablando precisamente de la participación en las propuestas que han dejado ustedes como partido político para la próxima Asamblea Nacional, la que comienza a ejercer funciones el 5 de enero. Hay un sector de la oposición incluso que decidió no participar en las elecciones y también hizo este mismo llamado a sus seguidores, no participaron. ¿Qué confianza ahora puede tener el venezolano en esa nueva asamblea cuando hubo, claro está, con la pandemia también, que fue uno de los argumentos del propio Consejo Nacional Electoral, la poca participación electoral del 6 de diciembre? Bueno, nosotros creemos que la poca participación allí motivó el COVID. Mucha gente... Ese fue un argumento del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, diferentes sectores opositores aseguraban que era porque había descontento. No, hay gente de la oposición que no quiso participar y estamos este es un país democrático. Tú vas o no vas, tú votas, a nadie se obliga. Claro, ellos se sienten perdidos y como se sentían perdidos, ¿qué hicieron? El llamado a no salir a votar, ¿ven? Porque sabían que la gente no iba a votar por ellos. Simplemente por eso. Es una de las coherencias que nosotros creemos que pasó con ellos. Como sabía que la gente no iba a votar, ellos no. Vamos a llamar a no votar. Pero eso no se hace porque estamos... eso se deriva en el voto. Es que nosotros tenemos la capacidad de elegir a quién nos vaya a representar. Eso es Hay varias preguntas de la audiencia, comentarios, sugerencias que usted como televidente ha hecho a esta hora de la jornada. Rosa Colmenares. Así es, Juan Carlos, muchas interrogantes que nos hace llegar nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página. Leemos la primera de ellas, el plagán, @Alberto Martínez. Dice, Primera Página, los problemas de Venezuela primero eran culpa de la Cuarta, luego del paro petrolero, después de la azufre de Mr. Bush, luego considerarnos a Obama una amenaza, de la Asamblea Nacional Golpista del 2015 y por último las sanciones de Trump. Pero nunca ha sido responsabilidad de los gobiernos de Hugo Chávez ni Maduro, le preguntan. Bueno, con respecto a eso, para nadie es secreto que hay dificultades. Venimos sufriendo un bloqueo de hace ya años, que se ha intensificado el último año
para nadie es un secreto. Que hemos tenido dificultades, por supuesto. Hay gente que se ha puesto la camisa roja y no ha hecho las cosas como tiene que hacerlas. Por eso esa lucha frontal de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro contra la corrupción. La corrupción es un fenómeno que viene de siglos. Y bueno, estamos en esa lucha. Y como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás, la lucha anticorrupción no tiene cuartel y estamos en eso. Hay más preguntas a esta hora de la mañana. Remigio Sacriste dice, primera página, buenos días, le pregunto al invitado, usted dice que no dejan entrar medicinas al país, pero sí tienen para comprar armamentos, explique eso, por favor. Bueno, yo creo que todos los países ejecutan compras en defensa de la soberanía de cada país. Y Venezuela tiene derecho a eso. ¿Ve? Los medicamentos, aún con poco, han llegado a nuestro país. Con poco. Con poco se ha hecho mucho. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha sido batallador en este tema. De hecho, ahí está un ejemplo. Somos en Latinoamérica el país con menos infectados. Somos el país con más recuperados en este tema. Allí están los números, hablan. Tenemos un vecino como Brasil donde lleva o está casi alrededor de 200.000 fallecidos. Y Brasil no tiene ninguna sanción. ¿Cómo justifica que nosotros seamos el país con menos infecciones? Porque el pueblo ha sido disciplinado y ha acatado las órdenes de nuestro presidente Nicolás. Y no es un secreto, todo el mundo lo sabe, allí están los números, hablan por sí solos. Bien, continuamos con las preguntas. Agradecemos a nuestro invitado ser lo más breve posible porque ya el tiempo apremia. María Méndez dice, buenos días, me gustaría preguntaran al invitado cómo hacen los bodegones y algunos negocios con las importaciones y el bloqueo, porque ellos no tienen problemas y sí pueden importar de todo. Gracias. Bueno, los bodegones tienen su independencia en eso. Ellos buscan la fórmula y traen y venden y nadie les ha dicho nada. Por supuesto que como sector privado ellos tienen privilegios afuera. Esa es la realidad. Hago acá, Edgar, una acotación. Usted decía que Venezuela es el país que tiene menor número de contagios en Latinoamérica, 113.000 aproximadamente, según las cifras dadas a conocer por la Comisión de Defensa y Lucha contra la COVID-19, es decir, las cifras oficiales. Uruguay, sin embargo, tiene solamente 18.480. Uruguay sí es el país que tiene menor cantidad de contagios, no solamente en la región, en Sudamérica, en Latinoamérica, sino en todo el continente. Nos queda poco tiempo para la entrevista, escasos minutos. ¿Qué espera la Unidad Popular venezolana más allá de establecer el tema del diálogo y diferentes soluciones a estos 5 planteamientos que ustedes han hecho a la Asamblea Nacional que comienza a legislar el 5 de enero? ¿Qué más esperan ustedes, digamos en términos de justicia para diferentes denuncias hacia organismos estatales? Bueno, es importante... Tema corrupción, por ejemplo. Sí, porque ¿cómo vamos a atacar a la corrupción desde esta Asamblea? Porque la Asamblea Nacional tiene potestades para eso y es de suprema importancia esta Asamblea. Por eso es que nosotros estamos claros que este año va a ser un año de dificultades, pero vamos a la política a responderla. Y esta Asamblea va a legislar y va a llamar a los ministros a capítulo. Un ministro puede ser muy chavista, pero él tiene que entregar cuentas. Y esta Asamblea está para esto. Lo que no pudo hacer en estos 5 años la Asamblea anterior, porque se abocó solo a eso, a conspirar en contra de Nicolás, del gobierno, de la revolución. Esta Asamblea, somos positivos porque allí hay diputados de la oposición que son patriotas también, que piensan diferente a nosotros, pero están allí con una mente más clara, que hay que legislar en pro de la patria, del país. Aquí tenemos que desligarnos de muchas cosas políticas e ir a la realidad. Hay ministros que hay que interpelarlos, porque ese es el trabajo de la Asamblea. Y ha hecho más difícil ya brevemente el tema, por ejemplo, del burocratismo, el tema de las denuncias de corrupción que ha hecho la propia población, que han hecho los propios usuarios de diferentes organismos, oficinas públicas. ¿Ha hecho más difícil esta acción para salirle al paso
para buscar soluciones al país? Digamos, por ejemplo, en temas álgidos, servicios básicos. Claro, esa es la importancia de esta asamblea, porque una comisión de la Asamblea Nacional puede vetar a un ministro, así sea chavista, porque él tiene que entregar cuentas, tiene que dar respuesta. Lo que ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, hay que ir a las catacumbas del pueblo y resolver los problemas. Como